Historia de la Iglesia Evangélica en Chile. Queremos darle la más cordial bienvenida a introducirnos en la historia de lo que significa el comienzo del Evangelio en Chile. Queremos que este documental que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes pueda servir para conocer nuestras raíces y también conocer los hitos importantes de cómo llegó el Evangelio a Chile. El legado de tantas personas que ya tal vez les desconocemos, pero al terminar este documental queremos que conozcamos un poquito más de nombres, de personas, de situaciones, de eventos. Les invitamos a hacer este recorrido juntos. El protestantismo nace en el siglo XVI de la mano del teólogo y monje agustino el alemán Martín Lutero. El reformador, llevado por el Espíritu Santo, hizo una relectura de la Biblia, la cual inspiró la Reforma protestante. Sus énfasis fueron solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo fe. Lutero se rebeló a la doctrina católica romana, llena de tradiciones y legalismos creados por los hombres, y permitió que llegara a nuestras manos una sana enseñanza de la palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis que dieron razón y vida a la Reforma protestante. Sin pensarlo, Martín Lutero se transformó en el padre de la fe cristiana evangélica. Predicó y enseñó en Alemania, logrando plasmar una fe basada en la gracia y el perdón, sin hacer nada para alcanzar el perdón de los pecados, sino solo la fe en Jesucristo. Además se convirtió en un traductor. Esto permitió que el pueblo, las personas comunes y corrientes, laicos, pudieran tener acceso a la Biblia, la cual solo estaba en manos de los monjes católicos de aquel tiempo y en idioma latín. Su mensaje sin duda impactó a toda Europa. Allí también encontramos al emblemático y precursor del protestantismo en Francia y Suiza, Juan Calvino, quien sistematizó la teología protestante y comentó la Biblia. Siendo pastor y teólogo, fue seguidor de Lutero en una primera etapa, y fue quien le dio un impulso decisivo junto a otros reformadores al mensaje de la palabra de Dios. Yo diría que a partir de la institución de la religión cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, tiene un fundamento doctrinario, no dogmático, pero doctrinario sólido. Cuando esta enseñanza es descuidada, es abandonada o es ignorada, las iglesias evangélicas fácilmente se permean de otras doctrinas, de otras formas, de otras ideologías. Incluso puede darse, como el caso de Latinoamérica, sobre todo en los últimos 100 años, en que las iglesias evangélicas son un elemento, una mixtura, que en el fondo son las mismas viejas iglesias católicas de corte medieval con forma pseudoevangélica. Hoy día muchos evangélicos son católicos larvados, y eso es precisamente por la carencia de una solidez doctrinaria, de una instrucción de vida en los escritos de Lutero, en los escritos de Calvino, en los escritos del siglo XVI. Como dijo en una oportunidad don David Trumbull, un campesino alemán, se refería a los colonos del Yanquihue, con la Biblia en la mano, sabe más de teología que un doctor en derecho romano. Y eso es una gran verdad. Los evangélicos del siglo XIX, o por lo menos hasta el siglo XIX, todos, hasta el más sencillo y humilde, eran hombres de una formación doctrinaria a toda prueba. Formación doctrinaria que les permitía tener la fortaleza para enfrentar el exilio, la persecución, la tortura y la muerte. Si uno no sabe lo que cree y si no está firmemente arraigado en lo que cree, no va a morir por esas creencias. Y nuestros hermanos del siglo XVI, XVII, XVIII y también parte del XIX pudieron enfrentar todo tipo de persecución porque tenían claro, sabían en quién habían creído. Y eso es producto de todo el corpus doctrinarium que entregaron nuestros hermanos reformados, particularmente Calvino. De no ser por la valentía de estos hombres, no hubiéramos tenido acceso al mensaje de Dios en nuestro continente. Desde antes de la independencia ya había en nuestro país europeos protestantes.
Su llegada a Chile se produce de manera circunstancial y por motivos de negocios. Grandes empresarios de armamentos, industrias, eran principalmente hombres del Reino Unido y Alemania. Todo el avance tecnológico de aquellos años estaba en Europa y los Estados Unidos. El cambio del sistema de navegación para cruzar los continentes fue dejando de lado a los barcos de vela, comenzando aquí a surgir los buques a carbón, y los ingleses fueron los pioneros en este medio de transporte. Esto permitió que llegaran al país y al continente empresarios extranjeros que finalmente se lograron establecer aquí en nuestro territorio. Todos eran protestantes. Chile, siendo un país católico, prohibía ejercer cualquier otra religión, ya que eran consideradas sectas y por lo tanto sus seguidores eran herejes. Pero Dios en su misericordia permitió que don Bernardo O'Higgins, director supremo de la época e hijo de padres piadosos y católicos devotos, solicitara que viniera a Chile don Diego Thompson, quien se dedicaba a la educación en Argentina, enseñando a leer y a escribir con el sistema lancasteriano, que consistía en que quienes fueran más aventajados en la lectura y escritura se transformaran en profesores de otros, usando como texto base de lectura la Biblia. Sin saberlo, Bernardo O'Higgins trajo a Chile a un colportor de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, quien implementó en Chile este sistema, el lancasteriano. Don Diego Thompson fue una gran inspiración para que otros desearan venir a Chile. El uso de la Biblia para poder enseñar y a leer y a escribir, a pesar de las muchas críticas, le valió el reconocimiento de O'Higgins, quien le otorgó la Carta de Ciudadanía el 31 de mayo de 1823, y en la cual destacaba su trabajo. Dios permitió que hombres como Diego Thompson trajeran las Sagradas Escrituras a nuestro país. No fue fácil. En Chile, por ese entonces, como anteriormente mencionábamos, solo se aceptaba como única religión la católica. Quien no profesara esa fe no tenía derecho como de casarse, ni celebrar cultos, y lo más denigrante, no tenían derecho a una sepultura digna. De hecho, en el artículo 5 de la Constitución de la República de Chile dice textualmente: la religión católica, apostólica y romana es y será la religión del Estado, con exclusión pública de cualquiera otra. Cuando uno mira lo que es la historia de Chile, en la práctica, generalmente los historiadores han sido católicos. Entonces el sesgo de aproximación a todo lo que tiene que ver con confrontaciones de tipo religioso en una sociedad como la chilena, que era una sociedad absolutamente dominada por el oficialismo católico y en que no aceptaban ningún tipo de competencia de carácter religioso, la aparición de ninguna otra manifestación de fe como lo protestante, como lo evangélico. Entonces uno se queda con la impresión de ciertos juicios que hay de estos historiadores que no cuentan toda la verdad, porque están marcados por su impronta de pertenencia religiosa católica. Cuando se habla, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia acerca de los corsarios y los piratas, entre ellos Francisco Drake, que llegaba acá a las costas de Chile para disputarle el terreno geográfico, el terreno social, el terreno económico, el terreno religioso, al proyecto conquistador español que estaba legitimado por lo católico. Bueno, el tratamiento que le daban los historiadores era terrible. Sin embargo, Francisco Drake llegó a ser el líder, el jefe de la Armada Británica que derrotó a los españoles. Es decir, es un gran héroe inglés. No era un pirata, no era un corsario cualquiera que venía porque sí a provocar desmanes. Después, si uno entra en la historia del siglo XIX, cuando ya nos estamos aproximando a los sesgos de lo que iba a ser la república en la que hoy día vivimos, hay que recordar lo que pasó con el cónsul Pinsetio Poinsett, este cónsul representante de Estados Unidos en los países del Plata, Argentina, Uruguay y de Chile, y que él era de tradiciones bautistas o presbiterianas. Esa es una discusión que han tenido siempre los historiadores protestantes, pero que sin embargo tuvo una fortísima influencia sobre José Miguel Carrera. Y esa influencia no solo se relacionó con el hecho del testimonio de fe de este cónsul evangélico respecto de Carrera, sino que también lo influyó fuertemente
para establecer cuestiones tan importantes como el primer borrador de constitución política que se instala, y borrador en el cual se pone respecto del tema religioso que la religión oficial en Chile es la católica apostólica y no se pone romana, ni se prohíbe expresamente el ejercicio de otros cultos disidentes de lo católico. Otros precursores en la labor de evangelización y distribución de la escritura fueron Joel Poinsett, Henry Hill, John Brigham y William Wheelwright. Respecto a Joel Poinsett, se puede decir que fue el primer cónsul norteamericano en presentar sus credenciales a don José Miguel Carrera en 1812. Elaboró el primer proyecto de constitución política para nuestro país y ayudó a la estructuración del ejército chileno. Estableció la primera firma comercial en Valparaíso, fue propietario de barcos y vendió armas y provisiones a los patriotas chilenos entre 1810 y 1825. Fue cónsul de Estados Unidos en Santiago y Valparaíso. En 1821 vuelve a su país y desde 1822 en adelante se dedica a las misiones. Pero con Carrera hay una cosa que no se dice. Cuando a Carrera, después de todas las controversias que tenían los patriotas, lo detienen allá en Argentina y lo fusilan, al momento de producirse la ejecución de Carrera, le llevan un sacerdote para que lo asista espiritualmente en sus últimos momentos. Y Carrera les dijo: no, yo no necesito la ayuda de un sacerdote, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y lo fusilaron. Y eso tiene que ver con la influencia de Pinsetio de Poinsett, este cónsul evangélico que había logrado penetrar mucho más allá que con la simple cuestión política en Carrera, afirmando y confirmando el tema de la fe. William Wheelwright llegó a Valparaíso en 1829 como industrial evangélico. Estableció una línea comercial entre Valparaíso y Panamá. Mejoró los puertos y las rutas marítimas. Además ayudó a los descubrimientos de las minas del carbón. Costeó los estudios de ferrocarriles de Valparaíso a Santiago. Construyó el primer ferrocarril del Pacífico en 1850 y ayudó en la instalación del telégrafo entre Valparaíso y Santiago. Fue cónsul de Estados Unidos y miembro de la Iglesia Reformada. Su hermano Isaac fue agente de la Sociedad Bíblica Americana en 1833 y su hogar se transformó en el depósito de miles de Biblias. En la segunda mitad del siglo XIX se consolida el movimiento evangélico en Chile. Gran importancia en esta época cobra el nombre de David Trumbull, ministro de la Iglesia Congregacional de los Estados Unidos. El doctor Trumbull llegó por intermedio de la misión Unión Evangélica Extranjera de los Estados Unidos a solicitud de un grupo de extranjeros residentes en Chile. A su llegada a Valparaíso, registra en su diario lo siguiente: cerros desolados y áridos, ni un árbol a la vista, salvo un cactus en la cima. Parece muy poco acogedor, no muy atractivo a la vista. 25 de diciembre de 1845. Tuvo una gran injerencia en la política chilena, en especial en su relación con los pipiolos, los liberales de la época. Con ellos realiza una alianza estratégica. Así, en 1865, la ley interpretativa de la Constitución de 1833 permite el culto privado a religiones no católicas y las leyes laicas aprobadas entre 1883 y 1884 bajo la presidencia de Domingo Santa María permitieron el establecimiento de los cementerios laicos, el matrimonio civil y los registros civiles. Cuando se aprueban todas estas leyes, él solicita, cumplimiento de un voto que había hecho, ser admitido como ciudadano chileno y lleva su expediente a la municipalidad. Enterada la municipalidad, toma el expediente y lo remite al Congreso. Y el Congreso de Chile le otorga la nacionalidad por gracia como ciudadano ilustre. Es más, cuando él fallece, el Senado de Chile guarda un minuto de silencio y le rinde un homenaje. Es considerado uno de los extranjeros ilustres de mayor aporte a la sociedad chilena. Es también el hombre que pide al morir ser sepultado en tierra chilena y sus descendientes están todos en gran mayoría sepultados en Chile.
Uno de sus hijos será el primer parlamentario evangélico por el Partido Radical en Concepción y el primer embajador del gobierno revolucionario contra Balmaceda en Inglaterra. Es decir, los Trumbull y don David Trumbull son los pioneros, los trabajadores incansables, no solo por la libertad religiosa, sino también por las libertades civiles. Imbuido de su profundo espíritu calvinista, democrático y republicano, como buen nieto del asesor y consejero de George Washington, que era su abuelo, el hermano Jonathan Trumbull, juez de la corona y el único que permaneció en el cargo, pintor, todas las pinturas de la Revolución Americana que están en el Zócalo de Washington son de su obra. Ese es el hombre que construyó la Iglesia Evangélica en Chile. Egresado de Yale, de Princeton, doctor en teología, doctor en divinidad, un hombre, un caballero del Evangelio, un hombre de una cultura increíble. Ese es el modelo del Evangelio para Chile. Otro elemento importante en este recorrido histórico es la colonización del sur de Chile, tanto por alemanes como por anglicanos. Producto de esta ley de inmigración de 1845, dictada por el presidente Bulnes, se pueden ver que manifiestas en claras y generosas cláusulas el modo y forma de cómo recibir, hospedar y fomentar en nuestro suelo la vida y el progreso. Con la dictación de esta ley, el enviado del gobierno de Chile, don Bernardo Filippi, promovió en Alemania la posibilidad del envío de colonos. Procedentes de Hamburgo y luego de 120 días de navegación en el barco Hermann, llegaron al sur de Chile 85 pasajeros, 70 hombres, 10 mujeres y 5 niños. Empezaron en Valdivia y sus alrededores. 9 familias de artesanos llegaron a Corral el 25 de julio de 1846. En Corral encontramos una de las construcciones más antiguas de las primeras iglesias evangélicas en Chile, la Iglesia Pentecostal de Chile Austral. Los ingleses, producto de su potencial económico, se unieron a la colonización del sur de Chile. Se conoce como la obra anglicana tanto en Tierra del Fuego como en la Araucanía. Su filosofía misionera estaba basada en el texto de Romanos 15:20, teniendo como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otro. Allen Gardiner nace en 1794 en Biscayne. En 1808 ingresa al Royal Naval College. Sufre la pérdida de su esposa en 1834. Decide hacerse misionero en 1848. Así llega a la bahía Barner en la isla Picton. En 1850 vuelve al mismo lugar y en 1851 es encontrado muerto al lado de una lancha. La labor de Gardiner no terminó allí. Su hijo continuó su obra en Lota y Concepción en el año 1860. Los primeros evangélicos en llegar a Lota fueron los ingleses, quienes venían a trabajar en las minas del carbón, ya que tenían toda la experiencia en ese mercado. Hoy Lota es donde residen el mayor porcentaje de evangélicos en Chile. El sur de Chile fue colonizado por europeos, los cuales trajeron trabajo, riquezas y lo más preciado, la palabra de Dios. Otro lugar importante donde llegaron un buen número de inmigrantes alemanes es Osorno, donde en 1863 se fundó la Iglesia Luterana, la primera comunidad evangélica alemana en Osorno y Chile. Los inmigrantes alemanes en Osorno necesitaban escuchar la palabra de Dios, y don Rudolf Amadus Filippi
hizo todas las gestiones para que llegara un pastor protestante con ayuda financiera de la iglesia en Berlín. El primer pastor, Alfred Tilska, llegó a Chile el 6 de abril de 1865. Continuaron la obra otros pastores que también eran procedentes de Alemania. Muchos de estos líderes protestantes murieron en nuestro país y en aquellos años ya existía el derecho de tener una sepultura digna, con la descripción peyorativa, cementerio disidente, lugar donde eran sepultados todos los que no profesaran la fe católica. En Osorno existe un cementerio alemán, donde yacen los restos de un sinnúmero de pastores que dieron todo por predicar el Evangelio. No solo en Osorno existían los cementerios disidentes, también en Valparaíso, Santiago y otras ciudades del país. El Cerro Santa Lucía entre los años 1820 hasta 1854 se usaba en sus alrededores como cementerio de los disidentes. La Iglesia Católica y el gobierno de Chile no permitía que personas de otra fe fueran enterrados dignamente. El resto de los fallecidos cristianos eran lanzados al basural del Cerro Santa Lucía, donde está el basurero público municipal. De noche, sin ataúd, envuelto en trapo, porque no tenían derecho a ataúd, porque eso estaba en manos de la Iglesia Católica. En un hoyo hecho en la basura, sin ninguna ceremonia, eran dejados allí. Pronto los perros olían las carnes putrefactas y los restos eran diseminados por la cañadilla. Bueno, cuando don Benjamín Vicuña Maquena en 1874 remodela el cerro, saca todos esos restos, los lleva al cementerio disidente, que ya está en funcionamiento, en el patio del cementerio disidente, donde está el antiguo basural del leprosario del Hospital San José, que para cumplir el viejo rito, en un basural se construían los cementerios evangélicos por la colonia extranjera. Se sacan y se llevan ahí. Unos pocos que quedaron hoy día todavía descansan debajo del monolito que Vicuña Maquena levanta y hace colocar una frase que es una bofetada a esta sociedad intolerante: a los expatriados del cielo y de la tierra que en este lugar yacieron sepultados por más de medio siglo. Expatriados de la tierra sí, del cielo creo que bajo ningún concepto. Solo después de 1854, cuando se autoriza la construcción del cementerio disidente en Santiago, entonces se trasladaron los restos para este cementerio. Los católicos decían que este cementerio tenía que ser construido con una separación del Campo Santo, y se construyó con un muro de más de 50 centímetros de espesor para impedir la salida de los espíritus herejes. Algunos más afortunados eran trasladados al único cementerio que existía de los disidentes, el Cerro Panteón. Don Bernardo O'Higgins autoriza el 14 de diciembre de 1819 la construcción de cementerios disidentes. Esta autorización abarcaba Santiago y Valparaíso, pero por causas desconocidas no se construyó en Santiago hasta 35 años después, el patio disidente del Cementerio General. La creación del patio fue vista por la Iglesia oficial como una profanación del Camposanto. Danilo Sáez, que en paz descanse, ex relacionador público del Cementerio General, explicaba: la historia popular cuenta que en un comienzo los cadáveres de los disidentes eran sacados en las noches, porque se consideraba que los cuerpos de los herejes contaminaban el cementerio. El periodo más complicado se extendió desde la formación del patio de disidentes en 1854 hasta 1872. En todo este periodo fueron enterrados 182 personas, un promedio de 10 personas por año. De ellas, más del 80% era de origen europeo, especialmente alemanes e ingleses, según la información publicada en el sitio web del Cementerio General. En nuestro recorrido por los cementerios disidentes, encontramos el cuerpo del primer pastor chileno, don José Manuel Ibáñez Guzmán. Esta es la tumba de otro
personaje ilustre de nuestra historia evangélica en Chile, un obrero que Dios levantó en estas tierras, le permitió capacitarse en California. Cuando viene la fiebre del oro, él se traslada con su familia, pero en ese lugar conoce al Señor y lo mandan a un seminario a estudiar. De vuelta en Chile se hace como ayudante del pastor David Trumbull en Valparaíso, y después de servir algún tiempo allá es trasladado a Santiago, y en Santiago es ungido pastor de la iglesia, de la primera iglesia evangélica que hay en Chile. El pastor José Ibáñez Guzmán fue una inspiración para muchos que sintieron el deseo y escucharon el llamado a predicar el Evangelio. Otros personajes importantes en la labor de difusión del Evangelio han sido Juan Canut de Bon, William Taylor y William C. Hoover. Estamos al costado de la tumba de uno de los personajes más importantes del Evangelio en Chile. Importante desde el punto de vista del sobrenombre que ha quedado para los evangélicos en Chile, como es los Canutos. Bueno, los Canutos se deriva del apellido del personaje que está aquí enterrado, que se llamaba Juan Canut de Bon, que era un sacerdote jesuita que llega en Chile en 1871 y conoce al Señor, se sale de las filas jesuitas, se casa, tiene varios hijos y después es ungido por la iglesia metodista como pastor de esa congregación. Juan Canut de Bon fue el primero que se atrevió a predicar públicamente en las calles y además a usanza de la época en el idioma de nuestros connacionales, porque todos los otros evangélicos eran extranjeros, por lo tanto siempre que se hablaba de Dios se hablaba en inglés, en alemán y no en español, y aún la iglesia católica hablaban en latín. Así que Juan Canut de Bon nos predicó en el propio idioma español y de esa manera logró capturar bastantes adeptos. William C. Hoover, pastor metodista y primer pastor pentecostal chileno, nace en Illinois, Estados Unidos, en 1858. Graduado como médico en 1884, llega a Chile y en particular a la ciudad de Iquique. En 1889 y hasta 1895 es profesor y pastor. Vuelve a Estados Unidos. En 1902 vuelve a Iquique a pastorear la iglesia metodista. En el año 1902 es trasladado a Valparaíso. El terremoto de 1906 derrumba la iglesia y en 1908 construyen un nuevo templo con capacidad para 1.500 personas. Este era el altar del templo de Hoover, el templo que construyó Hoover. Entonces usted puede ver, esta forma de altar era típico de las iglesias episcopales metodistas en Estados Unidos. Ahí está el armonio. Este armonio, este órgano, está en poder de un miembro de la iglesia que en un tiempo, no sé por qué, los hermanos estaban malos, parece que decidieron venderlo, y este hermano lo compró para conservarlo y lo tiene en su casa, el hermano Juan Zamora. Este templo tenía unas galerías que iban desde el fondo del templo hasta la calle, prácticamente encima daba la vuelta. Entonces el templo tenía capacidad para unas 900 personas aproximadamente. Esta era la fachada del templo por fuera. En el año 1910 decide renunciar a la iglesia metodista y funda la Iglesia Metodista Pentecostal. En el año 1933 funda también la Iglesia Evangélica Pentecostal, muriendo en el año 1936. Con William Taylor llega a Chile en 1877 la Obra Metodista. Su trabajo consistía en establecer contacto con inmigrantes de habla inglesa y hacerles ver la necesidad de escuelas para sus hijos. Taylor, después de mostrar las necesidades que había en estas tierras, reclutaba misioneros en Estados Unidos y los enviaba a Sudamérica. Los candidatos debían buscar su autosustento y así llegan a Chile varios misioneros que difunden la doctrina metodista en varias regiones. Bueno, al hablar de historia no podemos dejar de lado esta que es la primera iglesia metodista en Santiago, en nuestro país, aquí en la capital. Es histórica esta iglesia por dos razones. Primero,
porque es la iglesia evangélica más antigua de la ciudad. No cronológicamente hablando, sino de las que están en pie, vigentes actualmente, es la más antigua, de 1898, según la placa que tiene acá puesta en la muralla, y también porque representa la llegada de los metodistas a Chile, ahí en las últimas décadas del siglo XIX. Ellos llegan con iglesia y con colegio. Entonces, la mayoría de las iglesias metodistas, al lado de la iglesia estaba el colegio. La diferencia es que aquí había un colegio al lado, pero que después se trasladó al sector alto de la ciudad y que hoy día es el Santiago Collins, que es parte de la iglesia metodista. Pero hoy día no está al lado de la iglesia quedó en este sector y hasta el día de hoy funciona como congregación haciendo sus cultos de manera habitual cada semana. Y cualquier evangélico en Chile debiera saber que esta es la iglesia evangélica más antigua que existe en Santiago. Cuando uno analiza el tema histórico, uno tiene que reconocer que las raíces de la presencia de los evangélicos en Chile, son bastante profundas. Vienen desde la época de la colonia. Pero en 1909 se concreta un hecho sociológico que es fundamental para el crecimiento en el mundo popular, particularmente de esta presencia testimonial de los evangélicos. Se separa de la iglesia metodista episcopal un movimiento encabezado por Hoover, que era el pastor estadounidense norteamericano que lo lideraba, y esa separación se produce por interpretaciones de carácter doctrinal en términos de los dones carismáticos, y eso provoca esta separación, que fue una separación dolorosa, dura, no fue fácil, pero insertan dentro del ambiente testimonial una nueva forma de acercarse a los valores que la Biblia está permanentemente promoviendo y que en este caso se relacionan con las manifestaciones de carácter carismático. Es muy evidente que todo el crecimiento del que nosotros hablamos hoy día del mundo evangélico no habría sido posible sin la presencia poderosísima del mundo pentecostal. Si uno quiere hablar en términos de porcentaje, desde Hoover a acá, Hoover produce el tema del cisma en la iglesia metodista episcopal en momentos que había crisis económica, sobre todo la crisis del salitre, que estaba provocando enormes problemas desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del empleo. Entonces, la aparición de este movimiento fue una especie de abrazo fraternal para darles destino y esperanza a quienes estaban sufriendo por las condiciones políticas y económicas del momento. Si uno analiza hoy día esta composición porcentual de sobre el 20% de evangélicos en Chile, uno debe decir también que el 70% del total de evangélicos en Chile pertenece a los movimientos pentecostales. Y el movimiento pentecostal se caracteriza siempre por una gran atomización. Hay iglesias muy grandes, pero si uno piensa hoy día, por ejemplo, en la constitución de personas jurídicas como personas de derecho público, al tenor de la nueva ley, hay más o menos 1.500 al día de hoy, estamos hablando en abril del año 2008, y de esas 1.500, el 90% son iglesias evangélicas, y el total de esas 1.400 o poco menos o poco más iglesias evangélicas deben ser alrededor de 1.200 aquellas que pertenecen al movimiento pentecostal. Entonces ahí tenemos un dato de realidad. Una vez me preguntaban especialistas en el análisis del fenómeno religioso, ¿a qué se debe el crecimiento tan exponencial, tan fuerte del mundo pentecostal? Y yo les decía, sonriéndome, primero la presencia del Espíritu Santo. Me decían, bueno, pero somos científicos, sociales, hablemos en serio. Yo les digo si estoy hablando en serio. Pero sobre todo se debe, le digo, a la teología pentecostal. La teología pentecostal es enormemente testimonial. Es enormemente inductiva del cambio de las personas que están en determinadas condiciones y que son rescatados por la fe. Queremos agradecerles a todos los que han podido ver este documental. También queremos que este recorrido que hemos hecho por los hitos más importantes de la llegada del Evangelio a Chile les sirva para conocer un poco más de nuestras raíces y que tal vez a la vez aprendamos a apreciar lo que significa el legado del Evangelio en Chile, que hoy día tengamos tantas posibilidades para hacer Evangelio en distintas formas. Los primeros dieron la lucha, tal vez no tuvieron dónde ser enterrados siquiera, y nosotros hoy día que tenemos tantas leyes que nos favorecen,
les invitamos también para que aprovechemos esas leyes para seguir extendiendo el Evangelio, para que muchos más puedan conocer a Jesucristo. Como evaluación final se puede decir que, al fin del periodo, todas las iglesias históricas tenían sus misiones en Chile. Y con el cambio de leyes más favorables a la expansión del Evangelio, procuran penetrar las masas chilenas. Al finalizar este recorrido por la historia de cómo nos llegó el Evangelio a Chile, damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que dieron todo por una causa que hasta hoy no hemos valorado.